Ok, entonces bienvenidos a la resolución de una ecuación cuadrática, pero vamos a resolverle por el método de factorización, ¿ya? Ya no con la fórmula, también podemos hacerlo con la fórmula, pero vamos a hacerlo por el método de factoreo para que puedan aprender, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos un trinomio cuadrático, porque está el x al cuadrado, pero vemos que es un trinomio que a lo mejor sí podemos factorizar. Entonces vamos a utilizar la técnica de factoreo, una técnica de factoreo bien especial, que es un método de factoreo rápido. Es el método, le llamamos el método abreviado del típico método que utilizaban en Baldor, pero este solo es en 2 pasos. En Baldor utilizaba 5 pasos, ahorita vamos a hacer solo en 2 pasos, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en que como aquí tenemos un trinomio que lo vemos ordenado, ¿sí? Y vemos que junto al x cuadrado está un 3, entonces lo que hacemos es poner una línea y ese 3x lo colocamos, bueno, abrimos 2 paréntesis iguales, ese es el truco, ¿ya? Abrimos una línea y este 3 lo colocamos aquí, aquí y acá abajo. Muy facilito recordar. Entonces el 3 que inicia es aquí, aquí y acá abajo. Listo. ¿Qué ponemos al lado de los paréntesis acá abajo? Es la x que está en el símbolo de la mitad. ¿Ya? En el término de la mitad, perdón. Ya, signos es este más, lo bajamos, y el más por menos le ponemos acá. Más por menos lo ponemos acá. ¿Ya? Ahora sí, este 3 que está atrás lo multiplicamos por el 8. ¿Cuánto es, Nati, 3 por 8? ¿Cuánto es 3 por 8? 24. Ya, entonces el 24 le anotas a un ladito, es para que encuentres dos números que multiplicados te den 24, pero restados, porque tienes suma y resta, nos dé el 2 de la mitad. ¿Ya? A ver, ¿qué dos números que multiplicados te dan 24? Te dan el 2 de la mitad. Dime dos números que multiplicados te den 24. A ver. Dos números que multiplicados te den 24. El 6 y el 4. Ya, eso. Mira, y el 6 del 4 te dan 6 por 4, 24. Y si tú ves aquí el más 6 menos 4 te da el 2, que es el de la mitad. Perfecto, escogiste correctamente. Había otros números que te daban 24, como el 8 por 3, como el 12 por 2. Pero el 6 por 4 te da el 24 y restado, como los signos están ahí, te da el 2 de la mitad. Entonces, perfecto. Ahora sí tenemos que eliminar este 3 de abajo y vemos cuál de los dos paréntesis que tenemos ahí podemos simplificar sacando la tercera. Y como tú te das cuenta, mijita, en el segundo paréntesis tenemos un 4, a ese no le paramos bola porque el 4 no tiene tercera, pero el 3 y el 6 sí tienen entonces. Tercera de 3, 1, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Y hemos eliminado el 3 de abajo. ¿Qué nos quedó como respuesta? Nos quedó x más 2 que multiplica al 3x menos 4. ¿Ya? Ese es el factoreo de ese trinomio. Lógicamente, ¿qué nos queda aquí? Igual 0, ¿no? Aquí igual 0 y aquí igual 0. El siguiente pasito de esto, aquí lo voy a poner acá, el siguiente pasito es igualar cada uno de estos paréntesis a 0. Por ejemplo, el x más 2 le igualamos a 0 y, y el 3x menos 4 lo igualamos a 0. O sea, los dos factores que tenemos ahí. ¿Ya? Y el x más 2 es igual a 0, el 2 pasa al otro lado, quedaría x igual menos 2. Mira, esta sería ya la primera respuesta. Este ya sería la primera respuesta. Nada más, porque se despeje el 2, pasa al otro lado y pasa como menos 2. De la misma manera, haríamos esto con el ejercicio de la derecha, que sería, pasaría el 3x, el 4 negativo pasaría a ser 4 positivo. Ponemos sobre 3 y sobre 3 para eliminar ese 3. Tachamos. Nos quedó solo la x, ¿no es cierto? Nos quedó la x, que ha sido igual a 4 tercios. Y ya tenemos las dos respuestas de nuestra ecuación cuadrática. Ya la tenemos aquí. Listo.
Y hemos terminado con este ejercicio por el método de factoreo de esta ecuación cuadrática que nos fue dada. Así de sencillo. Este método de factorización que está en azul es muy facilito, no hay que complicarse. Es el 333. Pueden pausar el video, volverlo a revisar para ver cómo lo hicimos, ¿ya? La clave es que al final, ese 3 de abajo o cualquier número que les quede abajo, lo simplifican con los paréntesis que sean posibles y donde los dos números tengan esa simplificación. Nada más. De ahí llegamos a la respuesta. ¿Alguna pregunta, Nati? No, todo está claro. Ya, entonces vamos a terminar por esta parte del video y vamos a borrar el ejercicio para poder hacer un ejercicio más de este bloque de repaso de décimo, ¿no? Ok, a continuación tenemos el siguiente ejercicio de repaso de décimo. Dice, encuentre los valores que hacen falta en el siguiente triángulo rectángulo. Que ustedes pueden ver, en este triángulo rectángulo nos han pedido el lado B que está al lado izquierdo y los ángulos internos, tanto el beta como el omega creo que son los símbolos que nos han puesto aquí. Y nos han dado dos lados, que es el A igual 2 centímetros, que es uno de los catetos, y una hipotenusa de 5 centímetros. Entonces, ¿cómo arrancaríamos? A ver, analicemos. Bueno, de entrada vemos que tenemos la hipotenusa y un cateto, entonces podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para encontrar el cateto B, ¿ya? Entonces sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la C cuadrado es igual a los catetos sumados, o sea, a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí si ven que la b al cuadrado es la que necesitamos, entonces podríamos nosotros tranquilamente reemplazar los valores ahorita sin problema. Entonces la c al cuadrado sería 5, equivale la c al cuadrado es igual a al cuadrado es 2 al cuadrado más b al cuadrado que no tenemos, porque ese es el que tenemos que calcular, no le perdemos el cuadrado de ahí. Aquí 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25, es igual a 2 por 2, 4, más b al cuadrado. Listo. Entonces esta b como que ya le tenemos al lado derecho, pues mandémosle el 4 al otro lado, quedaríamos 25 menos 4 sería igual a b al cuadrado. ¿Ya? A estas alturas nos da lo mismo tener el b al cuadrado a la derecha que a la izquierda. Así que le vamos a pasar a la izquierda. Sería que b al cuadrado es igual 25 menos 4 es 21. ¿Ya? Ahí tendríamos. O sea, lo único que hemos hecho aquí, no le cambié de signo, es porque es como que estamos poniéndole 25 menos 4, 21, igual a b cuadrado, que nos da lo mismo. B al cuadrado ha sido igual a 21. Para eliminar este cuadrado, simplemente lo que hacemos es sacar las raíces con el objetivo que la raíz cuadrada con el cuadrado se anulen, ¿sí? Se simplifiquen. Entonces, simplificamos este con este. Ahí nos queda la b solita. Entonces, b ha sido igual, a ver, pongámosle más grandecito, b ha sido igual a raíz de 21. Y la raíz de 21, a ver, pongámosle aquí raíz de 21 para que quede más claro. Raíz de 21. ¿Ya? Y la raíz de 21 es igual, a ver, veamos, se calcula en la calculadora, raíz de 21 es igual a 4,58, haciéndole a dos decimales. 4,58. Entonces le ponemos así. A 4,58. Como estaba hablando en centímetros, centímetros. Ya tenemos el B. Hemos encontrado el B. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Ahora nos faltan los ángulos. Ya, para encontrar los ángulos necesitamos aplicar las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y vamos con el ángulo, a ver, vamos con el ángulo, el de abajo. Para encontrar el ángulo, aquí pongamos. Sabemos que las funciones trigonométricas, miren, si nosotros vamos a encontrar este ángulo, sabemos que si le sacamos a este ángulo el coseno del ángulo, aquí separamos, ¿no? Ya. Si le sacamos el coseno del ángulo, sabemos que es igual
al adyacente, o sea, A, sobre la hipotenusa, que es el C. ¿Ya? Coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Ya. Esto es importantísimo conocer lo que es el coseno del ángulo. Siempre el coseno es igual al que está al ladito. Miren, lo que estamos calculando es este. ¿Ya? Y es necesario que, como vamos a calcular este, le calculemos el aladito, el coseno es el de al lado, sobre la hipotenusa. Entonces, si nosotros reemplazamos, pondríamos coseno del ángulo es igual a la, ¿no es cierto?, que es 2 sobre 5. Muy bien. Pero ahora, para encontrar el ángulo, hacemos lo siguiente. El coseno le mandamos al otro lado. Entonces queda el ángulo solito aquí. Y nos queda aquí la inversa. O sea, coseno menos 1 de 2/5. Y esto hay que hacer en la calculadora, mi querida Nati, o cualquier alumno de décimo. El coseno, si vieron que queda el ángulo es el que estamos buscando, ponemos coseno menos 1. ¿Cómo se hacen las calculadoras? En la mayoría de calculadoras. Las calculadoras tienen seno, coseno y tangente. Borremos esta partecita que me está como estorbando un poquito, que no se nota bien que sea el coseno. Ahí le voy a poner bien la S, ¿ya? Ahí está, ya. Coseno a la menos 1, 2/5. Significa la inversa del coseno, más o menos, ¿ya? O arcoseno se llama, arcoseno, pero así es más fácil de entender, ¿ya? ¿Cómo le hacemos ese coseno a la menos 1? Ustedes tienen 3 teclas, seno, coseno y tangente. Aplastan la tecla donde dice inversa, ¿sí? Inversa, y de ahí aplastan el coseno. Ustedes hacen eso y les va a pasar el coseno menos 1. Y ahí colocan dentro del paréntesis que les sale en la calculadora, colocan 2 sobre 5. ¿Sí? O 2 dividido para 5, como ustedes quieran. También pueden ponerle así. ¿Ya? Entonces, esta partecita de aquí es la que deben poner en sus calculadoras. Y cuando ustedes respondan eso, les va a salir que el ángulo es igual, y ahorita lo estoy haciendo, sale 66,42. Entonces ha sido 66,42 grados. Ahí está. Ya tenemos la otra respuesta de nuestro ejercicio. ¿Ok? A ver, esperen un segundo. Ya, ahí. Ya, ahí está. El ángulo beta es más fácil. Si bien podemos utilizar funciones trigonométricas, pero vamos a hacer un procedimiento más fácil. Ya, el ángulo beta con el otro ángulo suman 90 grados. Entonces, para encontrar beta, le vamos a poner aquí beta, así se escribe beta, es igual a 90 grados menos el ángulo que acabamos de calcular, o sea, menos este. Ya, entonces diga que beta es igual a 90 y le restamos el 66,42 grados. Y el ángulo beta es igual, y hacemos simplemente la resta, ¿sí? 90 menos 66,42 nos da la cantidad de 23,58. Entonces, beta ha sido igual a 23,58 grados. Un circulito ahí y ya podemos señalar nuestra respuesta en nuestro ejercicio. ¿Ya? Tenemos las 3 respuestas listas para presentar nuestro ejercicio en el examen. Este y este. Bien, son los 3 datos que necesitábamos. Así que cuando termines de copiar, Nati, o cuando pausen el video, pues me avisan para poder borrar pantalla y ver si el tiempo nos alcanza para poder hacer otro ejercicio. ¿Listo? Me avisan, por favor. Ok, vamos a borrar pantalla, pero lo vamos a borrar solamente la parte donde está realizado el ejercicio, porque tenemos una pregunta similar y parecida a esta, ¿ya? Entonces vamos a borrar todo esto vamos a borrar,
Ok. Ya. Muy bien. Listo. Ahí está borrado nuestro ejercicio. Porque la pregunta es la misma. Encuentre los valores que hacen falta en el siguiente triángulo rectángulo. Pero en este caso tenemos un triángulo rectángulo con otros datos. Entonces vamos a proceder a dibujar este triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces aquí está el triángulo rectángulo, más o menos para que tengan esto. Es aquí, es así y es así. Muy bien. Tenemos el triángulo. ¿Qué datos nos dan? Nos dan, voy a poner primero los que nos dan. Nos dan el valor de la hipotenusa aquí. Nos dice que C es igual a 10 centímetros. C es igual a 10 centímetros. Ok. Acá nos dice que el ángulo omega es igual a 30 grados. O sea, si nos dan este dato. 30 grados. Aquí nos ponen este. Y el beta si nos preguntan. Y el A si nos preguntan. Ya, entonces voy a poner con rojo lo que nos preguntan. Lo que nos preguntan es cuánto vale el ángulo beta. Aquí nos ponen una incógnita. Y nos ponen también cuánto vale el ángulo, el lado B. El lado B también nos están preguntando. Y el de abajo también nos están preguntando. El A. ¿Ya? Entonces ya nos están preguntando. Entonces ahora sí tenemos que ver cómo lo resolvemos. ¿Ok? Listo. Entonces, para comenzar con este ejercicio, lo más fácil, cuando ustedes tienen el valor de uno de los ángulos agudos, es simplemente restar. Ponen ángulo beta es igual a 90 grados menos el ángulo que conocen, o sea, menos este ángulo. ¿Ya? Entonces, al resolver, tenemos que el ángulo, este ángulo beta es igual a 90 menos 30. Menos 30 grados, ¿no es cierto? Ya, entonces significa que el ángulo beta ha sido igual a 60 grados y ya tenemos la respuesta a una de las incógnitas que teníamos, así de fácil, ¿ya? Lógicamente es probable que las otras no sean tan fáciles para encontrar, pero bueno, ya tenemos aquí a una de nuestras respuestas. Bien, ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar, en orden vamos a encontrar el lado A. Como sí tenemos el ángulo de 30 grados y tenemos la hipotenusa, sabemos que el lado A corresponde al cateto adyacente al de 30 grados, el que está juntito, no el opuesto, el que está juntito. Entonces, ¿cuál de las tres funciones trigonométricas nos sirven entre seno, coseno y tangente? Es el coseno. Entonces, podríamos decir que coseno del ángulo 30 grados, coseno de 30 grados es igual a adyacente, o sea, a la A, sobre la hipotenusa, que es 10 centímetros. ¿Ya? Miren, entonces, como la A debemos despejar, el 10 le mandamos arriba a multiplicar. Entonces, 10 vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados. Y de esa manera obtendríamos el valor de A. ¿Ok? Ya, el valor de A. Ya, por lo tanto, A sería igual a esa multiplicación, ¿no es cierto? Entonces ponemos 10 por. ¿Cómo proceden ustedes? En sus calculadoras sacan el coseno de 30 grados. Ponen coseno de 30 grados y les va a dar la cantidad de 0,866. Entonces ponemos aquí 0,866, aproximando a 3 décimas. ¿Ya? Y si multiplican ese 10 por 0,866, ¿sí? Significaría por 10, nos sale 8,66, ¿sí? Entonces sería 8,66. Como están diciendo todo en centímetros, entonces ponemos en centímetros. Y ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio para lo que corresponde al lado A. Ahí está. Ya tenemos nuestra segunda respuesta.
Ahora nos toca el valor de B. También podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero en este caso preferible, pienso utilizar también una función trigonométrica que es parecida a la anterior, pero ahora necesitamos el opuesto a 30 grados, porque el lado B es el opuesto a 30 grados. Miren, está en el lado opuesto. Entonces, el que utiliza opuesto y hipotenusa es el seno. Entonces, ponemos aquí seno de igual de 30 grados, ¿no? Porque ese valor sí tenemos. Le ponemos seno de 30 grados es igual al opuesto que sería el B sobre la hipotenusa que es 10. Ya. Subimos el 10 a multiplicar, entonces quedaría 10 por el seno de 30 grados. Y esto nos tendría que dar el valor de B, porque B se queda solito al lado derecho. Ya, por lo tanto, B ya podemos poner aquí que es igual a ese 10 que multiplica por seno de 30. Entonces, colocan ustedes en sus calculadoras el seno de 30 grados, que equivale a 0,5. 0,5. Y cuando multiplicas 10 por 0,5, te sale que B es igual a 5. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí una respuesta más. Ok. Listo. Y tenemos nuestras tres respuestas, que es el ángulo beta 60 grados, el lado A 8,66 centímetros y el lado B, aquí me faltó centímetros, ¿no? Ponemos aquí un visto, pero aquí nos falta poner los centímetros. Centímetros. Ya. Entonces ahí voy a corregir, borrando la parte que no debía estar. ¿Sí? Aquí está. Y ahí sí completamos con el rojo. ¿Ok? Entonces ahí sí ya tenemos ya todo bonito en nuestra respuesta. Ahí está. ¿Ya? Listo, Nati. Ahí tienes los datos de cómo se resuelve este ejercicio. Sí, este ejercicio ya lo tenemos resuelto, así que no es difícil. Repásate bien, estas son funciones trigonométricas de resolución de triángulos, así que cuando termines de copiar me avisas, por favor, para poder el siguiente ejercicio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a borrar pantalla, chicos, y vamos a resolver una aplicación de estos problemas, ¿ya? Voy a borrar. Y dice, el problema dice que debemos calcular la altura de una torre, ¿ya? Entonces, rapidito aquí, calcular la altura de una torre, ¿ya? Calcular la altura de una torre y desde una distancia de 30 metros, ¿sí? Sí, desde una distancia de 30 metros, ¿ok? ¿Qué dice? Se observa su punto más alto. Se observa su punto más alto con un ángulo de 60 grados. Con un ángulo de 60 grados. Disculpen ahí que no pongo las tildes por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya. Ok, listo. Entonces ya tenemos, ese es el enunciado. Ahora sí, vámonos a ver, pongamos aquí tilde aquí, ángulo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ya, entonces procedemos a dibujar la torre. Ya, dibujamos la torre. Aquí vamos a dibujar la torre en el lado derecho. Aquí está. Esa es la torre, ¿ya? Entonces esta torre dice que calcula la historia de esta torre. No sabemos la altura. ¿Cuánto vale? Aquí está la altura. Esto es una incógnita. No sabemos cuánto mide. Ponemos X. Dice, si desde una distancia de 30 metros. Ah, ya, entonces aquí dice una distancia de 30 metros. Entonces vamos a ponerle acá 30 metros. Está aquí. 30 metros de esto. 30 metros. Se observa su punto más alto con un árbol de 60 grados. Entonces acá le vamos a poner otra línea. Así. Ya, ahí está el punto más alto. Entonces nos avisa ya que aquí hay 60 grados y nos dice que el dato inferior es de 30 metros. ¿Ya? Entonces, como nos interesa la altura
de la torre, lógicamente lo que tenemos que hacer a la altura de la torre es el opuesto, lado opuesto. Entonces, opuesto sobre adyacente es la tangente. Entonces, utilizamos tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Ya? Entonces, ponemos tangente de este lado del ángulo, ¿no? Del ángulo de 60 grados es igual al opuesto que sería la X que necesitamos encontrar sobre el adyacente que es 30 grados. Entonces, 30 grados, pero sí 30 metros. Ya. Simplemente para despejar la X, despejamos la X y nos va a dar que X es igual a 30 por tangente de 60. 30 multiplicamos por tangente de 60 grados, ¿ya? Y simplemente ahorita ponemos la X es igual a 30 por, y en nuestras calculadoras ponemos tangente de 60. Tangente de 60 grados es igual a 1,732. 1,732 aproximado a 3 décimas. Lo que al multiplicar nos daría 30 por 1,732. 1,732 nos daría la cantidad de 51,96, que sería la altura de la torre. 51,96 metros. Eso, y ya tenemos. Esta es la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Listo. Entonces lo colocamos aquí. Esta es la respuesta del ejercicio. Entonces ya tenemos que esta torrecita ha tenido esta altura y ya sabemos que la altura de esta torre ha sido igual a los 50, casi 52 metros, ¿no? 51,96. Que aproximadamente sería 52 metros. Ya, aprox le pongo aquí. Aproximadamente 52 metros. Para poner en números redondos. Listo. Ya tenemos resuelto este ejercicio. Así que me despido de estos ejercicios de décimo. Consulten otros videos que tenemos que subimos en nuestra página de YouTube. Así que nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Practiquen estos ejercicios. Gracias.